¿Qué pasaría si el frío no fuera solo una condición, sino una fuerza que controla todo? No el clima, no una estación del año, sino un entorno donde cada decisión depende de la temperatura. Donde salir sin protección puede ser un error grave y donde la vida no se adapta, resiste. Ese lugar existe y ocupa una parte enorme del planeta. Se llama Siberia, una extensión gigantesca que atraviesa el norte de Rusia. Más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Bosques, tundra, hielo y muy poca presencia humana. Pero lo que define Siberia no es su tamaño, es su temperatura. Aquí, el frío no es un detalle, es el sistema que lo organiza todo. Determina cómo se construyen las ciudades, cómo se mueven los animales, cómo funciona el suelo y hasta cuándo es posible moverse o no. No es un lugar fácil de entender desde afuera, porque las reglas que usamos normalmente simplemente no aplican aquí. En Siberia, hay un punto donde el frío deja de ser una sensación y se convierte en un límite físico. Uno de esos lugares es Oymyakon. Es considerado el asentamiento habitado más frío del planeta. En invierno, las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados y en ocasiones, incluso más. A ese nivel, el aire cambia. Respirar ya no es automático. El vapor de la respiración se congela en segundos. Las pestañas se cubren de hielo. La piel expuesta empieza a doler casi de inmediato. Pero lo más curioso es lo que ocurre con lo cotidiano. Los autos no se apagan, no porque estén en uso, sino porque si el motor se enfría, puede no volver a encender. Las tuberías no funcionan como en otros lugares. El agua se congela y el suelo no se puede excavar con normalidad porque está permanentemente congelado. Esto no es una ola de frío, es el estado base del entorno y eso cambia completamente la forma en la que se vive. Hablamos de que el ser humano necesita adaptarse constantemente, pero hay especies que ya están diseñadas para este entorno. Una de las más impresionantes es el tigre siberiano, el felino más grande del mundo. Habita en bosques cubiertos de nieve, se mueve en silencio y puede recorrer enormes distancias en busca de alimento. Su pelaje es más denso, su cuerpo más robusto y su capacidad de adaptación es extrema, pero no está solo. En Siberia también viven manadas de lobos, organizados, resistentes, capaces de coordinarse para cazar en condiciones donde la visibilidad es baja y la temperatura extrema. Más al norte, los renos se desplazan en grandes grupos. Siguen rutas migratorias y dependen del hielo para encontrar alimento bajo la nieve. Cada una de estas especies funciona bajo una lógica distinta. No evitan el frío, lo utilizan, forman parte de él y en muchos casos dependen completamente de su presencia. Conozcamos un poco más sobre la región. Hay un punto en Siberia donde el hielo no solo cubre el paisaje, lo transforma. El lago Baikal es el lago de agua dulce más profundo del mundo. Pero en invierno, deja de parecer un lago. La superficie se congela por completo y lo hace de una forma poco común. El hielo es tan claro que permite ver a través de él, como si fuera vidrio. Las grietas se extienden por kilómetros, forman líneas que atraviesan la superficie y producen sonidos que pueden escucharse a gran distancia, sonidos secos, como si el hielo se estuviera rompiendo
incluso cuando sigue intacto. En algunas zonas, se forman burbujas atrapadas, gas que queda congelado en capas, creando patrones que parecen artificiales, pero no lo son. Todo esto ocurre de forma natural, donde el frío crea estructuras temporales que desaparecen con el cambio de estación. A pesar de todo esto, hay ciudades, una de ellas es Yakutsk, considerada la ciudad más fría del mundo. Aquí la vida no se detiene, pero funciona de otra manera. Los edificios no se construyen directamente sobre el suelo, se elevan, porque debajo hay permafrost, una capa de tierra congelada de forma permanente. Si se derrite, la estructura pierde estabilidad. Las calles cambian según la estación. En invierno, algunas rutas se vuelven más transitables que en verano, porque el hielo endurece el terreno. Los mercados siguen abiertos, pero muchos productos están congelados de forma natural. No necesitan congelador. El pescado, la carne, incluso los alimentos más básicos. Todo responde a la temperatura. Las personas también. La ropa no es una elección estética, es una herramienta de supervivencia. Capas gruesas, materiales diseñados para retener el calor y exposición mínima al exterior, porque aquí el error no siempre tiene margen. Vivir en Siberia no significa ignorar el frío, significa entenderlo y adaptarse a él todos los días. A cierto punto, el cuerpo deja de responder como lo hace normalmente. El frío no solo se siente, interfiere. Respirar profundamente puede generar dolor. El aire es tan frío que irrita las vías respiratorias. La piel expuesta pierde sensibilidad en minutos. Y si la exposición se prolonga, el riesgo es real. La congelación no ocurre de forma lenta. Es progresiva, pero rápida. Primero entumecimiento, luego pérdida de control y después daño. Pero incluso sin llegar a ese punto, todo se vuelve más difícil. Los objetos metálicos no se pueden tocar sin protección. El contacto directo puede adherir la piel. Los dispositivos electrónicos fallan. Las baterías se descargan mucho más rápido. Y tareas simples, como escribir o manipular herramientas, requieren más tiempo, más precisión, más cuidado. El cuerpo humano no está diseñado para estas condiciones. Por eso, cada acción se vuelve consciente, medida, calculada. Gran parte de Siberia está cubierta por un ecosistema específico, la taiga, un bosque inmenso de coníferas que se extiende por miles de kilómetros. Desde el suelo parece interminable, desde el aire. No tiene límites visibles, no hay ciudades, no hay caminos definidos, solo árboles, nieve y silencio. Este entorno no solo es frío, es aislado. Las distancias son enormes y la orientación se vuelve compleja. Las referencias visuales se repiten. Todo se parece. Eso convierte cualquier desplazamiento en un desafío. Aquí, la presencia humana es mínima y en muchos casos, inexistente. En Siberia, el suelo no siempre es firme. En muchas regiones, está congelado de forma permanente. A esto se le llama permafrost. Durante miles de años ha permanecido estable, pero en ciertas zonas, eso está cambiando. Cuando el permafrost se descongela, libera lo que ha mantenido atrapado: gases, materia orgánica.
y presión acumulada. En algunos casos, esto ha generado fenómenos difíciles de ignorar. Cráteres que aparecen de forma repentina. Estructuras circulares en el terreno, como si el suelo hubiera explotado desde dentro. Estos eventos están relacionados con la liberación de metano, un gas que se acumula bajo la superficie congelada. Cuando la presión supera cierto punto, el terreno cede. El resultado es impredecible. Y lo más importante es que no es visible desde afuera. No hay señales claras. El suelo puede parecer sólido, pero no siempre lo es. Esto introduce un nuevo tipo de riesgo, uno que no depende del clima inmediato, sino de lo que ocurre debajo. Aquí, nada funciona de forma aislada. El frío es más que una simple sensación. Es el eje. Afecta al suelo. Define los ecosistemas. Condiciona la vida animal y obliga a sus habitantes a adaptarse constantemente. Si la temperatura cambia, todo cambia. El permafrost se debilita, las rutas se vuelven inestables, los patrones de migración se alteran y el equilibrio del entorno se modifica. No es una cadena simple, es un sistema donde cada elemento depende del otro y donde una variación puede tener consecuencias amplias. Siberia es igual de fría que compleja y entenderla requiere pensar más allá de lo establecido. No es un destino, no es un paisaje aislado, es un entorno donde las reglas son distintas a lo que conocemos, donde la vida no se desarrolla en condiciones ideales, sino en el límite, donde el frío no es un obstáculo puntual, es una constante, una presencia que define absolutamente todo, desde la forma del suelo hasta la manera en que se construyen las ciudades, desde el comportamiento de los animales hasta las decisiones más simples del día a día. Y quizás eso es lo que la hace tan difícil de comprender. Porque no se trata solo de temperaturas extremas. Se trata de un lugar donde todo funciona bajo presión, donde cada elemento está ajustado al límite de lo posible, y aún así, la vida sigue ahí, adaptándose, resistiendo, funcionando.